Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Para ello les pido que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo número 2, primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 13. Dice la palabra, la bendita palabra de nuestro Señor, dice: por causa del Señor someteos a algunas, a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y el título que nosotros tenemos en la mañana de hoy sencillamente es la sujeción a las autoridades. Y queridos hermanos, yo les pido, además que siempre se los pido, y además que por la gracia de nuestro bendito Rey, ustedes son una audiencia muy atenta, yo les pido que prestemos atención, una atención un poquito más marcada a este tema, pues este tema es piedra de tropiezo para el pueblo del Señor. Escúchenme, es piedra de tropiezo para el pueblo del Señor. El tema de la sujeción a la autoridad no debería serlo. Debería ser una delicia para nosotros. Nosotros estamos sujetos a Cristo, nosotros estamos sujetos al Dios Trino, nosotros estamos sujetos a unas autoridades que el Dios Trino ha instaurado, instituido, pero aún así, muchos que profesan la fe cristiana caen, resbalan, no pueden soportar la doctrina de la sujeción a las autoridades, porque es una doctrina. Ustedes recuerden la definición de doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es el conjunto de enseñanzas escriturales que nos hablan al respecto de un tema. Una doctrina no se puede construir quizás con una frase o una idea, se construye con un conjunto, dos o más. Y bueno, las evidencias que sustentan el hecho o la orden que nosotros estamos llamados por nuestro Padre Celestial a obedecerle a Él, a obedecer a nuestros padres terrenales y a obedecer a las instituciones puestas por el Dios Altísimo, nos debe llevar a la conclusión de que esto es una doctrina y no podemos esquivarla más, mis hermanos. Así que ese es el título, ese es el tema que nosotros, o más bien la bendita providencia del Señor, trae al final de este capítulo 2. Cuando se menciona, querido hermano, la palabra sujeción en una iglesia, quizás no sean pocas las personas que toman una actitud defensiva. Las malas experiencias con las autoridades en el pasado son frecuentemente la causa que los lleva a desarrollar dicha actitud. Ahora, cuando esta actitud defensiva es desarrollada y guardada al interior del corazón del creyente, el creyente a menudo desconfía de toda persona, de toda idea, de toda ley, e incluso también desconfía de un sermón que haga referencia a la autoridad. Esto es, queridos hermanos, por el atropello al que alguna vez quizás muchos de nosotros fuimos sujetos. Si ustedes bien recuerdan las palabras, no toquen al ungido de Jehová, porque yo lo digo, ustedes lo tienen que hacer, y cuestiones parecidas. No, hermanos, esa no es la autoridad bíblica. Lo que nosotros tenemos al frente de nosotros en las palabras del apóstol Pedro, claro que es un llamado, es una orden a sujetarnos a la autoridad. Ahora, cuando esta actitud defensiva es desarrollada de una manera intensa, entonces pues obviamente ese rechazo o esa desconfianza del creyente para con la autoridad o para con alguna ley o
para con algún jefe, pues se magnifica de manera natural. Sobraba decir eso. En algunas ocasiones, queridos hermanos, ha sido tan grande el trauma causado por abusos de autoridad en iglesias o en trabajos que de veras al creyente le cuesta sujetarse a una autoridad legítimamente constituida. Ojo con esto, mis hermanos, porque la sujeción a toda autoridad legítimamente constituida no es una opción, sino una obligación que el creyente tiene. No es una opción. La opción de obedecer para nosotros no es eso, no es opción, es una obligación. Dios nos ha ordenado someternos, sujetarnos a las autoridades. Y yo ya me imagino, no puedo ver su mente ni su corazón, gracias a nuestro bendito Rey, pues yo ya me imagino la cantidad de preguntas que cada uno de ustedes tiene en su mente. Pero ese es el principio general. Pero otra razón que lleva a muchos a oponerse a las autoridades es su propia rebeldía, es su carácter rebelde. Es aquel no me la dejo montar de nadie que se ha desarrollado desde que estaba pequeño y ha acompañado quizás la vida suya a medida que ha crecido, que ha madurado, que está envejeciendo. Ese no me la dejo montar ha sido su norma de vida toda la vida. Entonces usted llega también a los pies de Cristo y usted no ha podido abandonar ese no me la dejo montar. Por lo tanto, cuando la palabra nos recuerda la sujeción que debemos tener a la autoridad, usted continúa, aunque ya de manera más disimulada, con ese no me la dejo montar. Usted todavía lo tiene en su corazón, solamente que lo expresa de una manera un poco más disimulada. Y con eso usted se da pañitos de agua tibia diciendo, no, yo estoy sujeto a Dios, pero no me la dejo montar del hombre. ¿Será eso una actitud cristiana? Bueno, continuemos escuchando qué es lo que nos dice la palabra. Usted debería preguntarse si de veras, en toda honestidad y en toda candidez, hablándolo de una manera cándida, usted debería preguntarse si en realidad podemos hablar de una verdadera conversión en una persona que no puede sujetarse a una autoridad establecida por Dios. Eso nos deberíamos preguntar. Deberíamos preguntarnos si en verdad el bendito y santo Espíritu del Dios vivo ha obrado en una persona para que ésta ahora tenga el poder de obedecer a Dios, pero la persona ahora no se quiere sujetar. ¿Podríamos en verdad hacer que estas dos ideas concuerden? Vamos a ver unos ejemplos. Y el sermón de hoy, usted lo va a notar, va a tener ejemplos muy prácticos. Y porque quiero que esto quede claro, y lo que no quede claro, Dios mediante lo discutiremos en horas de la tarde, pero quiero que esto quede claro, hermanos. Por ejemplo, usted bien ha escuchado a algunos que dicen, yo soy creyente. Esto sí que es un típico. Yo soy creyente, pero no me congrego en ninguna iglesia cristiana. ¿No lo ha escuchado? Porque mi autoridad es Cristo. Ellos dicen eso, ustedes lo han escuchado. Y yo pregunto, ¿de veras? ¿Estás hablando en serio? ¿Eres tú un creyente que dices amar a Cristo y que no te congregas y que tu única autoridad es Cristo? Hermanos queridos, decir yo me sujeto a Dios es lo más fácil de hacer. Decir yo me sujeto, mi autoridad es Cristo es lo más fácil de hacer. Cualquiera lo puede decir. Los impíos lo dicen, Satanás lo reconoce. El punto es que la sujeción a Dios, estimados hermanos, no se habla. La sujeción a Dios no se habla. La sujeción a Dios se demuestra. Y se demuestra por medio de la sujeción, y escúcheme esto, se demuestra por medio de la sujeción a Dios mismo, a nuestros padres terrenales, a las autoridades seculares por Dios establecidas, a las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia y aún a los mismos hermanos. Quiero que eso le quede muy claro, que vivimos en un mundo posmoderno donde somos libres, sí, somos libres en Cristo, como ahora lo vamos a considerar, pero no somos libres para desatarnos, desligarnos de la ley y para desligarnos de los deberes inherentes a esa libertad cristiana, mis queridos hermanos.
Así que cuando usted escuche a alguien, o mejor, cuando usted se escuche a usted mismo decir, yo me sujeto a Dios, tenga en cuenta que esa sujeción a Dios no solamente es una sujeción subjetiva, implícita y como raronga por allí. No, la sujeción a Dios no se habla, se demuestra, se ejecuta. Y recuerden los 5 aspectos. La sujeción, la verdadera sujeción a la autoridad divina, nosotros la demostramos sujetándonos a la bendita ley de Dios, sujetándonos a los padres que Dios nos ha dado, sujetándonos a las autoridades civiles por Él establecidas, sujetándonos a las autoridades eclesiales por Él establecidas y sujetándonos los unos a los otros. Ahora sí, pregúntate tú, ¿te estás sujetando a Dios? No era tan fácil, ¿viste? Es que simplificamos, dividimos la doctrina, le quitamos, la volvemos a dividir, la ponemos en la parte de abajo de la división y lo que nos quede la minimizamos y entonces decimos, sí, ya gracias a Dios, yo ya cumplo la doctrina. No, hermanos, tenemos que ser serios y cuando hablamos de la sujeción a la autoridad de Dios, no solamente pensemos, yo me sujeto a Dios. Claro, sujetarse a Dios, decirlo es fácil, pero recordemos estos puntos. Por lo que a ti te digo, hermano, solo un verdadero creyente desea, escúchame esto, solo un verdadero creyente desea sujetarse a la autoridad. Y esta es la parte hermosa. Y solo un verdadero creyente puede hacerlo. Ahora, me voy a sujetar al pastor. ¿Eso es sujeción? Eso es sujeción externa, para que el otro lo vea. Para que alguien diga, que no, los demás no digan que yo no me sujeté. La sujeción es en verdad, hermano, con todo nuestro ser. Así que no solamente es la sujeción, voy a guardar el día del Señor porque es lo que dice la Biblia y lo guardo y me quedo en casa miserable. No, guardar el día del Señor implica la actitud buena con la que tú lo guardes. Así que quedarte en casa encerrado, no salir a comprar cosas o venir a la iglesia, quedarte en una esquina y no hacer nada, no es guardar el día del Señor, hermanos. Y el punto con la obediencia y la sujeción a las autoridades es lo mismo. No es decir, yo me someto a estos porque me toca. No, hermanos, hasta dónde, y ese criterio lo vamos a establecer más adelante, hasta dónde nos sea posible, debemos sujetarnos con gozo. Porque esa es la voluntad de Dios. Si bien hemos dicho hasta este punto que la resistencia a la autoridad desarrollada por algunas personas se debe a las malas experiencias que han tenido, en realidad, mis hermanos, el problema de estas personas es mucho más serio y mucho más profundo. El problema que tienen las personas con las autoridades no está en la parte externa de sus cuerpos, está en lo más interno de su alma, está en el corazón, en un corazón altivo y engañoso, tan altivo y tan engañoso, queridos hermanos, que nos desligamos de todas las autoridades, así la palabra del Señor nos esté recordando el deber que por el contrario tenemos para con ellas. Pero cuando hablamos, hermanos, tenemos que hablar de los 2 tipos de personas, del hombre incrédulo, un corazón en quien el Espíritu Santo no ha obrado vida, y del hombre creyente, por supuesto. Cuando hablamos del hombre incrédulo, podemos decir que son las personas que muy a menudo usted escucha en sus puestos de trabajo o en las calles diciendo somos libres, pero la verdad es que sus vidas son una constante lucha, resistencia y oposición a la idea de tener que sujetarse de buena gana a una autoridad civil, militar, eclesial o de otro tipo. Entonces tenemos esto. Por el otro lado tenemos al hombre creyente, al verdadero creyente. Y el creyente, por el contrario, es consciente de que por la gracia de Dios, escúchenme en esto, mis hermanos, cuando hablemos de libertad, seamos conscientes de esto. No es libertad para yo hacer lo que se me venga en gana, eso lo dicen los incrédulos. Cuando el creyente habla de libertad, habla en primera instancia de que es libre de la culpa del pecado.
Es decir, es libre de las consecuencias que merecen sus pecados. Es libre de la mancha del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo la lavó con su bendita sangre. Ya somos libres de las consecuencias del pecado, del castigo eterno de Dios a causa del pecado. Por ende, podemos hablar de que somos libres de la ira de Dios, hermanos. Dios mismo nos ha salvado de su ira. Somos libres de la condenación de la ley. Somos libres de la ley como pacto de obras. Somos libres del poder que ejerce el pecado sobre nosotros. Y es también libre, escúchenme, de toda doctrina y mandamiento de hombres que contradigan la Escritura. Eso tiene que quedar muy en claro. Somos libres de esas cuestiones. Así que el creyente es libre, mis hermanos. Y debemos decir amén, el creyente es libre, pero no es libre, le recuerdo, ni de hacer lo que quiere, ni tampoco de desobedecer a Dios, ni tampoco de desobedecer a las autoridades por Dios establecidas. Pastor, ¿por qué que la palabra nos hable, hermanos? Que la boca del pastor se cierre y que la boca del Dios divino hable. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Escúcheme esto. Sométase, dice el apóstol Pablo en Romanos 13:1. Sométase algunos, no. Toda persona a las autoridades superiores. Y aquí nos da el porqué. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. Es decir, Dios ha instituido, ha establecido las autoridades que nos rigen a nosotros como miembros de un gobierno, como miembros de una sociedad. ¿No quiere decir esto que esas autoridades sean creyentes, buenas o justas? No. Esa es la excepción. Encontrar a una autoridad creyente o justa, esa es la excepción. Pero nosotros, a pesar de eso, hermanos, estamos en la obligación. Quiero que usted me escuche esta palabra, porque a otros les pone incómodo, pero a mí no, hermano, porque esa es la enseñanza de la Escritura. Estamos en la obligación de someternos a todas las autoridades superiores, porque todas ellas han sido puestas por Dios. Es decir, las autoridades por Dios establecidas, gobiernen bien o gobiernen mal, son autoridades que Dios ha establecido y por tanto ni debemos ni podemos oponernos a ellas y a sus órdenes, a menos, haga de cuenta, como lo decía hace poco, haga de cuenta que este a menos va en negrita. Aquí en Colombia se le usa control N y control S, si no estoy mal, para subrayarlo. Haga de cuenta que este al menos, a menos, va subrayado y en negrita. Así que le repito, gobiernen bien o gobiernen mal, nosotros nos debemos sujetar a esas autoridades en primera instancia porque Dios las ha establecido. A menos que las órdenes de dichas autoridades nos lleven a violar la ley de nuestro Dios. Esa es la única, escuchen, esta es la única excepción a esta regla universal de la sujeción total a las autoridades. A menos de que estas autoridades nos lleven a violar a nosotros la ley de Dios, nosotros debemos ofrendar obediencia a Dios sujetándonos a esas autoridades. Entonces, ¿es la obediencia nuestra incondicional para con todos? No, es condicional. ¿Condicional a qué? Está condicionada a que nada de lo que nuestras autoridades nos digan que debemos hacer, a que nada de que los superiores nos diga que tenemos que hacer, nos lleve a pecar o a ir en contra de su voluntad revelada en la palabra. Por ejemplo, el doctor cristiano de profundas convicciones que sea obligado a practicar un aborto. Estrictamente hablando, el doctor cristiano, a menos de que la vida de su madre corra peligro por cualquier razón, el doctor cristiano debe negarse a asesinar a un niño.
El abogado cristiano que trabaje en un pool, ¿cómo se dice aquí en Colombia? Un pool, no sé, en un pool de abogados, y que el director del pool o de la firma de abogados le diga, no, ni menciones eso, mete la evidencia por allá, vamos a seguir así, vamos a ganar el caso fácil. En ese tipo de cuestiones, el abogado cristiano que sea obligado a decir mentira o a ocultar una verdad, se debe rehusar a sujetarse a su jefe, es decir, a la autoridad que le preside. Suponga usted que el gobierno emana una orden, crea un decreto, que se le prohíba al pastor predicar en contra del homosexualismo, de la ideología de género o de la mismísima corrupción gubernamental. El pastor cristiano debe desobedecer esta ley. ¿Por qué? Porque lo lleva a violar la bendita palabra del Señor. El hijo cristiano, suena el teléfono y el papá mentiroso le dice al hijo cristiano, no estoy, dígale que no estoy. El hijo cristiano debe acercarse a su padre y decirle, papá, te amo a ti, pero amo más a Dios que a ti. No puedo mentir. Así se gane la pela luego. Está sufriendo, como dice, por una causa justa. Y ese es el punto del apóstol Pedro. Si sufrís por decir la verdad, por obedecer a Dios, entonces gloria al bendito Señor. Pero si sufrís por hacer el mal, ¿qué hay de bueno en eso? El soldado que recibe una orden del teniente, mátelo. No. Si la muerte es en un combate legítimo, esas cuestiones son para analizar en otra ocasión. Pero si hay una persona indefensa, clamando por su vida, y si un soldado recibe la orden de un superior, el soldado tiene que rehusarse a cumplir esa orden. Y espero que vean el punto. Debemos obediencia a nuestros superiores hasta el punto, solo hasta el punto en el que obedecer esas leyes, esas normas y esas órdenes dadas por un superior nos lleven a violar la bendita ley del Señor. Ahí decimos no. ¿Y qué respondemos? Cuéntenme. Respondemos lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Juzguen ustedes si es menester obedecer al hombre antes que a Dios. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que al hombre. Pero dirán muchos, ¿qué hay de los impuestos injustos? ¿Qué hay de los salarios tan bajos? ¿Qué hay de la sujeción a los malos gobernantes? Hermanos, la regla es la misma. En tanto las órdenes de estos gobernantes injustos no le impidan a usted como creyente adorar a Dios y amar a su prójimo y obedecer su palabra y obedecer su bendita ley, en tanto no se lo impidan, usted y yo estamos en la obligación a no romper esas órdenes. Espero que le haya quedado bien, hermano, porque estamos en un mundo donde todo es desobediencia civil. Y cuando uno va a analizar, esas desobediencias civiles no son más que manifestaciones pecaminosas y ruines en contra de la bendita palabra del Señor. Repito, en tanto que las órdenes, que las leyes de estos gobernantes injustos no le impidan a usted como creyente adorar al Señor, amar a su prójimo, cumplir la bendita ley, en tanto eso no suceda, o en tanto esas leyes no lo obligan a usted a romper la bendita ley del Señor, gústele a usted, mi amado hermano, o no le guste, usted debe sujetarse, como dijo el apóstol Pablo, a las autoridades por Dios establecidas. En pocas palabras, usted solamente se puede negar a sujetarse a esas autoridades o a las órdenes dadas por ellas cuando esas autoridades le piden a usted de manera directa o indirecta violar la ley del Señor. Ahí, usted dice, no, yo tengo un Dios al que primero debo obedecer. ¿Y sabe qué va a pasar luego? Que usted va a llevar las consecuencias de obedecerle a Dios antes que al hombre. Y entre una de las cosas que puedo decir es quizás usted pueda llegar a perder su trabajo
tenga consuelo, porque han habido muchos creyentes con los que usted compartirá el cielo que no han perdido un trabajo, han perdido sus vidas por obedecer a Dios antes que al hombre. Así que regresamos a nuestro texto en el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Y por qué es tan importante este recorderis del apóstol Pedro en el mundo de hoy? Hermanos, yo voy a hacer un paréntesis. Yo he estado en muchas congregaciones y creo que ustedes son una congregación muy inteligente. No que los demás no lo sean, jamás, no estoy diciendo eso. Pero llevamos 5 años, hermanos, enseñando la doctrina, y por eso la cuestión del papel y el lápiz, por su bienestar, porque yo como pastor creo que mientras que la labor de un pastor es explicar quizás cosas difíciles o complejas de una manera sencilla, a partir, hermanos, de este momento voy a comenzar a hacer gran énfasis en doctrinas de una manera profunda. Ya es hora de que nosotros comencemos a despertar a la realidad del mundo que nos rodea, a las implicaciones de estar rodeado por un mundo neocalvinista y sobre todo a las implicaciones que tenemos como iglesia o a la responsabilidad más bien de conocer doctrinas ya de una manera un poco más profunda. Así que a partir de hoy, hermanos, vamos a comenzar a hablar de ciertas cosas y si hay una duda, yo le pido que se abstenga de ir al internet, no, charle conmigo. Si estoy ocupado, busque a uno de los hermanos a los cuales usted siempre busca. Pero ya es hora, hermanos, de que vamos cogiendo un poquito más de cañaña y de fuerza en estas cuestiones. Ahora, les hice la pregunta, les leí un versículo y les hice la pregunta. ¿Por qué es tan importante este recorderis del apóstol Pedro en el versículo 13 para nosotros? Bueno, es muy importante por la confusión directa o indirecta que ha causado un movimiento americano, estrictamente americano, llamado el reconstruccionismo. Yo quiero que usted me escuche esto, porque nunca la iglesia tuvo esas ideas, nunca. Estudie usted la historia de la iglesia y nunca va a encontrar a lo largo de los siglos ideas de este tipo, reconstruccionismo. Nunca la iglesia trabajó en pos de estas ideas, pero llegamos, hermanos queridos, al siglo de las innovaciones doctrinales y no podía faltar otra aberración, esta vez lamentablemente con el tinte de calvinismo. Este movimiento reconstruccionista surge a partir de la publicación de un libro de alguien llamado Rosas John Rushdoony. Ese libro se llama Instituciones de la Ley de Dios. Y lo que este movimiento arguye es que todas las esferas de este mundo, la esfera civil, la esfera social, la militar, la esfera cultural, familiar y política, todas deben ser reconstruidas por la iglesia para que cada una de ellas refleje el señorío de Cristo y luego Cristo pueda venir. Eso es lo que enseña el reconstruccionismo en palabras breves. Tenemos que reconstruir el mundo entero. Ahora la pregunta es ¿cómo? Tenemos que reinstituir la ley en su plenitud del Antiguo Testamento al Nuevo. Y las implicaciones son una locura. En palabras claras, dicen ellos, el creyente está en la obligación de adoptar en su casa, en su sociedad, en la iglesia y en todas las esferas de su vida toda la ley de Dios, incluidas, hasta ese punto vamos bien, incluidas aquellas leyes que solo aplicaban al Israel del Antiguo Testamento. Y ahí es donde nosotros decimos, no, ahí están mal. Esto implica que de nuevo en nuestras calles y en nuestras plazas tengamos el apedreamiento de las mujeres adúlteras, de los adivinos, de los falsos profetas, la muerte, el asesinato de hijos groseros con sus padres, de los violadores del día del Señor, también tenían que ser apedreados, cortados del pueblo, y nos preguntamos, ¿cómo van a ser estas cosas que solo aplicaron para el Antiguo Testamento, para el Israel del Antiguo Testamento? Y el reconstruccionismo dice que de todo, les he mencionado 30 segundos nomás, ese libro es así. Y ellos dicen, no, tenemos que traer toda la ley que le aplicó a Israel y restituir todas las esferas de nuestra sociedad por medio de la aplicación de esa ley. Así que, hermanos,
Cuando miramos entonces lo que le sucedió a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, nos preguntamos, aquí yo no sé qué hacer, porque el reconstruccionismo me dice piedra corrida y Cristo me dice tengamos misericordia y no juzgue de adulterio aquel mismo que tiene ese pecado. Ahora, y esto es lo que más nos compete, mis hermanos. Muchos de estos paladines del reconstruccionismo arguyen que mientras que estas leyes civiles de Israel se instituyen en nuestras sociedades, cosa que por cierto nunca va a pasar, y lo digo con dogmatismo, nunca va a pasar, nosotros estamos en la obligación de oponernos a todo tipo de autoridad o ley que sea injusta. Es decir, como creyentes no solamente podemos, sino que tenemos que desobedecer, sabotear a todo gobernante o a toda ley que no se conforme a la ley de Dios en su totalidad. Eso dice este movimiento. Yo no sé si usted lo ha comprendido, y si no lo ha comprendido quizás lo hablemos luego, pero las implicaciones son serias, graves y no pocas. Ahora aquí la pregunta es, ¿son estas ideas reconstruccionistas, afines a la Escritura? ¿Ustedes qué creen? La respuesta es un rotundo no, hermanos. Y para eso solamente nos basta que miremos la Roma del primer siglo, la Roma de los tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien Roma era en aquel entonces la fuerza ocupadora, era injusta, era mala y era opresora, jamás vemos al Dios encarnado, quien es nuestro ejemplo a seguir y nuestro modelo supremo de conducta. Jamás vemos al Cristo que nació bajo la ocupación romana, jamás lo vemos ni sublevándose, ni rebelándose, ni maldiciendo, ni levantando motines, ni participando en protestas, y mucho menos desobedeciéndolos. Todo lo opuesto, mis hermanos. El Señor siempre se sujetó a las autoridades injusto cuando éstas eran injustas. Cuando Pedro quiso establecer justicia con su espada ante la injusticia que sufría su Señor de ser capturado sin acusaciones formales en un procedimiento totalmente hechizo, el Señor le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En otras palabras, Pedro, la violencia no es la manera de resistir la injusticia a la que estoy siendo sujeto. Más ejemplos, ¿cierto? Necesitamos más. Cuando los recolectores del impuesto vinieron a cobrarle el impuesto del templo al Señor, que era de 2 dracmas, ¿cuál fue la respuesta de tu Salvador? La respuesta fue, yo soy el Dios que ustedes adoran en el templo, por tanto no tengo que pagarlo. La respuesta fue, no lo hago porque el impuesto solamente se le debe cobrar al extraño y no al hijo. No, hermanos, su respuesta fue, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra. ¿De quiénes cobran los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor no estaba diciendo, eso es justo. Estaba diciendo, eso es injusto. Pero sabes, para que no se ofendan, vamos a obedecer con esto. Entonces, hermanos, esto nos da una gran explicación, porque no es que tengamos que pagar los impuestos. ¡Ay, qué rico que ya llegó el tiempo de pagar los impuestos! ¡Uy, qué bueno! ¿En cuánto lo invertirán? No, la verdad es que en este país la mayoría se lo van a robar. Pero incluso para que ellos no se ofendan y para que ellos no vituperen el nombre de Cristo, pidámosle al Señor gracia para pagar esos impuestos, hermanos. Ahora, es muy importante porque estos 2 dracmas que tenían que pagar o que debían pagar, estas cuestiones eran cuestiones de orden eclesial. Esto no era una cuestión tributaria ni tenía que ver nada con Roma. De hecho, era un tributo que aparece
en Éxodo capítulo 31, y era dicen muchos, era de carácter voluntario. Así que ellos se habían podido negar a pagarlo, lo hicieron. No, eso es injusto, pero vamos a pagarlo. Tercer ejemplo, cuando los fariseos, sabiendo que era injusto darle tributo al César, al emperador de Roma, al emperador y mandamás de las fuerzas ocupadoras, cuando ellos le preguntaron al Señor Jesucristo si era lícito dar tributo al César o no, de nuevo, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Ese impuesto es injusto. No, hermanos, su respuesta fue: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, paguen el impuesto porque estas son cosas de este mundo y obedezcan a Dios porque eso es lo que prima. El Señor no dijo otra cosa, hermanos queridos. Y que no me cambien la interpretación los amigos reconstruccionistas del versículo porque no la pueden cambiar, hermanos. El Señor estaba haciendo referencia a algo injusto, pero aquí no estaba instando al pueblo a la desobediencia, sino por el contrario, paguen las cosas de este mundo. Esa es la enseñanza de este versículo. ¿Quieren más ejemplos? Vamos a tener uno más. Cuando el Señor fue juzgado por un pagano como Pilato, ¿cuál fue su actitud? Dígame usted. ¿La de instar a sus discípulos a una revuelta? ¿La de desconocer el gobierno injusto? Como lo dicen los amigos reconstruccionistas o muchos de ellos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿La de la búsqueda de justicia por otros medios? No, quiero que preste atención porque esto es clave. Miren lo que el Señor dijo cuando Pilatos le dijo: oye, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo, escuchen esta palabra, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Miren la respuesta de Cristo: ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba. Viene el punto. La injusticia más grande, el Señor estaba siendo sujeto a un juicio injusto y el Señor nos dice: no. La autoridad que tienes te la dio Dios. Hermanos queridos, 4 ejemplos de nuestro bendito Señor que nos muestran cómo el Señor aún se sujetó a estas autoridades injustas sin caer en pecado. Hermanos, si ese es el principio de las palabras de la Escritura, las autoridades buenas o malas, justas e injustas, están allí porque fueron puestas por Dios y ellas últimamente no hacen nada a la final que Dios no haya decretado que hicieran. Así que, hermanos, volvemos al versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Versículo 14, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero porque Pedro les encargaba la sujeción a estos hermanos, a las autoridades terrenales. Bueno, la respuesta está en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y aquí Pedro usa la palabra insensatos para referirse a aquellos que ni conocían a Dios, ni conocían los asuntos de Dios, ni tampoco el carácter del verdadero pueblo de Dios. Estos insensatos eran el tipo de personas que acusaban a los creyentes de ser hostiles en contra del imperio romano, de estar en insubordinación, de manifestar rebeldía en contra de la fuerza ocupadora. Hermanos, Pedro no le dice a la audiencia: aguántense todo, no digan nada, pequen, aun si la fuerza ocupadora les obliga a hacerlo. Por el contrario, aquel apóstol que en 2 ocasiones dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, le estaba enseñando a su audiencia a obedecer por causa de Cristo a todas las instituciones, y vuelven las palabras con negrilla y con resaltado: siempre y cuando las órdenes de estas instituciones no violen la ley del Señor ni ninguno de los preceptos y estatutos en su palabra, hermanos. Así que la obediencia del creyente a las instituciones civiles establecidas por Dios, como ya lo hemos manifestado, debe ser total pero condicional. Total porque no podemos escoger obedecer a aquel hombre que nos cae bien y desobedecer al que nos cae mal.
total en el sentido de que no podemos obedecer a aquel que es medio justo o aquel que es injusto. Pero condicional, y esta es la palabra más importante, porque solo podemos obedecer a aquellas personas o a aquellas leyes y órdenes que no nos pongan en contravención con la ley de Dios. Eso queda claro. Y si no queda claro, yo creo que con estos ejemplos va a quedar muy claro y cimentado en tu mente. Muchos dirían, yo no obedezco. Suponga que estamos en este país y en este país se levanta un presidente que adora a los demonios. Suponga eso. Literal. Que se levante un presidente satánico que adore a los demonios, que haga pública su maldad y que adore a los demonios. Muchos dirían, yo no obedezco al presidente porque adora demonios. Yo le hago una pregunta. ¿Podemos sobre ese pecado del presidente? Miren que no he utilizado más palabras, este es el ejemplo. ¿Podemos sobre ese pecado del presidente decir, voy a desobedecer al presidente? No. ¿Saben por qué? Porque su pecado no me hace pecar. Porque su injusticia no afecta mi estado de justicia. Ahora, miren los ejemplos y presten mucha atención. Ahora, ¿qué pasaría donde ese presidente saque una ley que obligue una vez por semana a todos los padres de familia a adorar a los demonios que él adora? Ven el cambio. Si él tiene pecado, si él ama el pecado, si él ama a lo que sea, aún yo le debo obedecer. Es cuando él quiere imponer su pecado sobre nosotros cuando no le debemos obedecer. Es decir, cuando salga una norma que dice, no, es que en Pereira deben al menos una vez por semana o una vez por mes adorar a los demonios que yo adoro, hombre, ahí nos declaramos en total desobediencia. ¿Por qué? Porque nos está llevando en contra de la bendita ley de Dios. Unos dicen, segundo ejemplo, yo no obedezco a mi papá porque es un borracho y un drogadicto. Yo le hago una pregunta. ¿Puede usted deshonrar y desobedecer a su padre por esas causas? No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el pecado y la maldad de su padre, aunque trae muchas consecuencias en el nivel familiar, porque su pecado no lo está afectando a usted. Claro, le está dando mal ejemplo, pero no lo está afectando. El pecado no se pasa, no se contagia en cierta manera. Ahora, ¿qué pasaría donde su padre lo obligara a robar para comprar vicio? ¿O qué pasaría donde su padre lo obligase a sentarse con él, a hartar trago o a consumir droga? Oh, claro, no, papá, no te puedo honrar, te tengo que desobedecer. Entonces vean el punto, tenemos que tener discernimiento para saber cuándo obedecer, así no nos guste, y cuándo sí nos tenemos que rehusar a obedecer, a desobedecer en su totalidad. Piense usted en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia aprueba el matrimonio homosexual. Y ahora se están levantando los cristianos que están diciendo, no, voy a desobedecer a todo lo que diga la Corte. Oh, ni siquiera saben lo que están diciendo para comenzar. Y esto no es una clase de política y no quiero que sea. Pero la Corte dice, vamos a aprobar el matrimonio homosexual. ¿Qué dice la iglesia? ¿Vamos a desobedecer a la Corte? No. Cuando la Corte obligue a las iglesias cristianas a oficiar matrimonios homosexuales, entonces esta iglesia sí dice, sí, vamos a desobedecer a la Corte y lo tenemos que hacer de manera pública. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. No nos podemos convertir en aquellos caballos llenos de celo sin ciencia que dicen, vamos a desobedecer todo lo que no venga conforme a la palabra. No, siempre y cuando esas cosas no nos lleven a nosotros al pecado, nosotros podemos continuar obedeciendo a limpia conciencia, pero en el momento en el que esas cosas nos empujen más allá de la línea permitida por el Señor, nosotros debemos quedar ahí y decir, no paso al otro lado porque tengo una obligación de obedecer a Dios. Hermanos, el ejemplo de la DIAN. Resulta que el ministro, pues, como es de moda en cada gobierno, le da por inventarse impuestos injustos. ¿Debemos rehusarnos a pagarlos? No.
No hay aval, no, debemos pagarlos, así sean impuestos injustos. Por eso el Señor nos dice, oremos por estas personas para que nosotros podamos vivir en paz y sosegadamente, tanto como se pueda. Ahora, ¿pero qué si la DIAN se propone recaudar impuestos de esta índole para perseguir a las iglesias cristianas? Por supuesto, nos debemos decir, no lo vamos a cumplir. ¿O qué si la DIAN dice, con todos estos impuestos vamos a promover el catolicismo romano? No los vamos a cumplir. O vamos a construir con estos impuestos siempre, vamos a construir las clínicas para el aborto. No lo vamos a cumplir. Ese es el punto, hermanos. No todo es, no lo voy a cumplir. No, aquí tengo que mirar qué me afecta a mí como creyente, qué me va a poner en contra de la ley de Dios, y aquello que me ponga en contra de la ley de Dios, el cristiano tiene y la iglesia tiene que estar firme y decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ahora les leí un versículo, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Miren esto, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por Dios resiste. Miren la cadena, es decir, he aquí, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hayan sido establecidas por Dios. Y el que se opone a la autoridad, miren la cadena, se resiste a lo establecido por Dios, y el que se resiste, ¿qué dice? Acarrea condenación para sí mismo. Es decir, hermanos, tenemos que pisar pianito, tenemos que tener celo, sí, pero el celo debe ser mezclado, sazonado con gracia y conciencia. Versículo 17, hermanos, se nos acabó el tiempo, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Este versículo simplemente refuerza lo que hasta ahora hemos dicho. El creyente debe honrar a las autoridades. ¿Por qué? Porque Dios las ha establecido. Debe honrar al rey. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido. Debe honrar a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es la autoridad suprema que establece todas las demás. Pero hay algo muy hermoso, y es cómo nos debemos tratar entre hermanos. Y dice el apóstol Pedro, debemos amarnos. Y como estamos en el contexto de la sujeción, hermanos, es muy apropiado decir que una manera de manifestar nuestro amor por los demás hermanos es viéndolos como superiores a nosotros mismos. Recuerden, eso nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, hermanos queridos. Mirad, tened a los demás como superiores a vosotros mismos. Y yo creo que es un espíritu que debemos desarrollar todos y cada uno de nosotros, porque no somos llamados a ser señores de los hermanos, sino que nos dice el Señor en su bendita palabra, somos llamados a servir a los hermanos. Así que tenemos mucho que considerar después del sermón de hoy, hermanos. Me muevo hacia la conclusión. La sujeción a la autoridad, con esto termino ya, es una capacidad que Dios le ha concedido al creyente, y el discernimiento nosotros lo tenemos que cultivar también. Se lo debemos pedir al Señor, porque estamos en la obligación de tener sabiduría, de amasar discernimiento para saber cuándo es justo obedecer a los hombres, así sus órdenes sean injustas o no nos gusten, pero cuándo nosotros tenemos que decir no, sin importar las consecuencias, para obedecer a Dios. Recuerden esto. El sermón de hoy no es y no ha sido, y para el audio escucha atento, no ha sido, me tengo que someter, no importa que no, señores, no ha sido ese. El sermón del día de hoy es un llamado a la sujeción a las autoridades y a las leyes, gústennos o no nos gusten, sean justas o no sean justas, siempre y cuando esa sujeción no nos lleve a violar la ley del Señor. Eso que queden claro, hermanos. No somos borregos serviles a los que atropellan sin que podamos decir nada. Somos ovejas de Dios llamadas a ser sujetas a las autoridades, pero somos ovejas con discernimiento, mis hermanos. Y que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque, porque el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, está dispuesto a dejar su casa, su vida, sus hijos y sus comodidades para enfrentarse a cualquier autoridad que quiera hacerlo desobedecer la ley de Dios.
¿Quieren que les ponga un ejemplo histórico? Se los pongo. El de los pactantes escoceses. Tremendo ejemplo histórico, hermanos. Alrededor de los 1600, el gobierno inglés de Carlos I quiso frenar la reforma protestante en Escocia y quiso introducir elementos paganos y elementos episcopales de la iglesia de Inglaterra. Este hombre, Carlos I, quien terminó siendo degollado luego, años más tarde, él amenazó con persecución y violencia a aquellos en Escocia que se opusieran a los cambios impíos y mundanos que él quería traer sobre la iglesia. Bueno, como los pactantes escoceses no aceptaron esos cambios, y no los aceptaron porque no les gustaran, no los aceptaron porque iban en contra de la Escritura. Como los pactantes escoceses no aceptaron esos cambios, ellos se organizaron y pactaron acordar y resistir la impiedad que el rey les quería imponer, y respondieron con violencia y con firmeza la impiedad del rey. Oh, pastor, usted nos acaba de decir que no podemos resistirnos con violencia porque nuestro Señor Jesús fue manso. No, hermanos, cuando estamos hablando de que el gobierno civil nos quiere amenazar con violencia para que nosotros violemos la ley de nuestro Dios, del Dios que nos ha sustentado, del Dios que nos ha salvado, nosotros debemos responder de la misma manera, de manera proporcional, hermanos. Bueno, ellos estaban en pleno uso de su derecho a desobedecer al rey, pues quería infectar la iglesia, y respondieron con violencia a los ejércitos del rey. Y saben, en 1939 derrotaron a fuerzas realistas, es decir, a las fuerzas de la realeza inglesa, y en 1940 derrotaron otro ejército inglés enviado por el rey. El Señor estuvo con ellos, ellos ganaron y la reforma en Escocia avanzó de manera firme. Ese es un caso legítimo de desobediencia civil, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque querían arruinar la iglesia y querían menoscabar la ley del Señor. Así que, hermanos, ¿vivimos en un mundo justo? No. ¿Vivimos en una sociedad justa? No. ¿Nuestros jueces y gobernantes siempre hacen lo correcto? No. ¿Tenemos impuestos justos? No. Entonces dirán muchos, a la calle y a la desobediencia civil. La enseñanza de la Biblia dice: honrad a padre y madre y sujetaos a las autoridades, porque ellas han sido establecidas por Dios. La Escritura no enseña que nuestra obediencia depende de si nuestros padres o jefes o autoridades son justas o no. Si bien la injusticia en contra nuestra es pecado, siempre y cuando la injusticia hecha en contra nuestra no nos lleve a nosotros a ser injustos, nos debemos sujetar incluso a esas autoridades injustas. Pero cuando tengamos que decidir entre obedecer la ley de Dios y obedecer una ley que nos está poniendo en contra de la ley de Dios, tú ya sabes qué hacer. Es menester, estás en la obligación de obedecer a Dios antes que al hombre. No vendas tu conciencia. El cristianismo verdadero no debe cambiar. Hubo hombres que perdieron todo lo que tenían, todo lo que habían conseguido, todo lo que habían heredado. Pero más que eso, hubo hombres que perdieron vidas porque les estaban obligando a hacer algo en contra de la bendita palabra del Señor. Y los dejo con un ejemplo. Hubo un caso en el que unos soldados romanos, por la bendita gracia del Señor, se convirtieron a Cristo. No me acuerdo cuántos eran, hermanos, esta es una historia muy famosa. Y cuando se convirtieron a Cristo, siguieron, a pesar de lo difícil que era, en el ejército romano. Pero un día se les dio una orden para perseguir y atacar y matar a unos cristianos.
Y estos soldados romanos se negaron a cumplir esas órdenes y pagaron el precio por haberse negado a cumplir esas órdenes. Todos fueron muertos sin excepción. Piensen en aquellos que fueron comidos y carcomidos por los leones por negarse a vituperar o a negar el nombre de Cristo. Perdieron sus vidas, mientras otros miles se reían. A ti no te ha tocado pagar nada. A ti no te ha tocado pagar una fracción del precio que han pagado los que antes te han precedido en Cristo. Y el llamado hoy no es a que te sobreexcites diciendo: yo pagaré el precio que sea necesario. Recuerda lo que dice la palabra, que tu boca no se abra para emitir una promesa que luego no vas a cumplir. Más bien el llamado es a que tengas discernimiento y a que sepas por la bendita palabra de Dios cuándo, o más bien hasta qué punto se puede obedecer a una institución, a un jefe o a un padre antes de que usted viole la ley del Señor. Que el Señor nos conceda esa sabiduría, ese discernimiento, y que mientras eso sucede o va sucediendo, el Señor nos conceda la gracia para poder sujetarnos de buena gana así a los jefes, a los padres que no son fáciles de soportar, hermanos.